En Roma, el cuerpo no era solo materia, era símbolo, era territorio y sobre todo era un instrumento político, moral y religioso. Más allá de los huesos, la sangre y la carne, el cuerpo romano cargaba con el peso de las expectativas sociales, de las doctrinas de los dioses y de la vigilancia constante del orden público. La salud, en este contexto, era un reflejo directo de la moralidad, del equilibrio y de la disciplina que definían la mentalidad romana. No se trataba simplemente de estar libre de dolor o enfermedad, sino de estar en armonía con el orden que regía tanto la ciudad como el cosmos. Un cuerpo enfermo no era visto solo como un fallo de la naturaleza, sino como una posible ruptura con los dioses, una señal de desequilibrio entre el individuo y su función social. En un imperio donde cada ciudadano era, en esencia, un pilar del orden colectivo, la enfermedad podía interpretarse como una corrupción interna, un riesgo que debía ser diagnosticado, tratado y, si era posible, corregido mediante la medicina o la intervención divina. Esta comprensión integrada de la salud, tan profundamente vinculada al espíritu de la República y más tarde del Imperio, también explica por qué la medicina en Roma nunca fue simplemente un conocimiento técnico. Era ante todo un campo de disputa entre lo místico y lo empírico, entre la superstición popular y el saber griego sistematizado, entre la cura por las hierbas y la cura por los dioses. Los rituales de purificación, los baños públicos, los sacrificios en el templo de Esculapio, todo formaba parte de un gran tejido cultural, donde el cuidado del cuerpo era también un acto de ciudadanía, de sumisión al orden, de reverencia a lo divino y muchas veces de resistencia al caos. La medicina romana no nació como una ciencia pura, sino como una práctica híbrida, un cruce de tradición etrusca, observaciones empíricas, intervenciones mágicas y sabiduría extranjera, especialmente griega, que los romanos adaptaron a su pragmatismo y obsesión por el control. Durante los primeros siglos de la República, era común que el cuidado de la salud se realizara dentro del ámbito doméstico. La matrona, la mujer jefa del hogar, era la encargada de curar heridas, preparar infusiones, aplicar cataplasmas y administrar el reposo de los miembros de la familia. Esta medicina doméstica, silenciosa y muchas veces ignorada por los registros oficiales, fue el primer sistema de salud de la antigua Roma. Pero a medida que la ciudad crecía, los conflictos se extendían más allá de la península itálica y el contacto con otras culturas se intensificaba, surgió la necesidad de organizar el conocimiento médico, de separarlo de la improvisación e insertarlo en el campo de la técnica. Lo que antes era privilegio de algunas mujeres y curanderos pasó a manos de extranjeros, especialmente griegos, que llegaron a la capital como esclavizados y que, con el tiempo, ascendieron como especialistas del arte de curar. Así nació una nueva figura en la vida urbana, el medicus. Inicialmente visto con desconfianza, muchas veces asociado al engaño o la codicia, el médico comenzó a ocupar un papel cada vez más central, especialmente en tiempos de guerra, epidemias o emergencias del Estado. Pero su autoridad nunca fue absoluta. El pueblo romano seguía confiando en fórmulas antiguas, en recetas transmitidas de generación en generación, en los augurios, en las señales del cielo y, sobre todo, en la voluntad de los dioses. Un cuerpo enfermo aún podía ser interpretado como castigado por los pecados de su dueño o por un ritual mal ejecutado, y esa creencia mantuvo a la medicina siempre en tensión, entre el saber y el misterio, entre el filo del bisturí y el silencio del altar. La salud pública, por tanto, era tanto una cuestión de infraestructura, con acueductos, termas y sistemas de alcantarillado, como de espiritualidad y ritual. Los romanos fueron ingenieros del cuerpo físico, pero también del alma colectiva. Crearon ciudades donde el baño era más que higiene. Era parte de una política del bienestar, de la moral pública, de la vigilancia sutil que el Estado ejercía sobre los cuerpos. Erigieron templos donde los enfermos buscaban curación a través de los sueños, guiados por sacerdotes y sacerdotisas que interpretaban visiones nocturnas. Establecieron leyes que regulaban el ejercicio de la medicina y protegían, aunque de forma limitada, a los ciudadanos contra prácticas peligrosas.
pero sobre todo, forjaron una forma única de ver el cuerpo, como un espacio donde la medicina, la religión y la política se entrelazaban como los hilos de una toga ceremonial. En esta travesía por los saberes y las prácticas de la medicina romana, nos sumergiremos en los bastidores de un imperio que moldeó el pensamiento occidental, no solo a través de sus armas o sus leyes, sino también por sus formas de entender el cuerpo, el sufrimiento y la esperanza de la curación. Desde los salones de mármol hasta los campos de batalla, desde las fórmulas místicas hasta las recetas farmacológicas, desde las parteras silenciosas hasta los médicos de la corte imperial. Esta es la historia de una civilización que intentó, con todas sus contradicciones, comprender y dominar el más misterioso de todos los territorios, el cuerpo humano. Mucho antes de que Roma tuviera médicos, hospitales o tratados sobre el cuerpo, el conocimiento médico ya florecía en las orillas del mar Egeo. Entre los templos de Epidauro y los manuscritos atribuidos a Hipócrates, los griegos construyeron una tradición médica que combinaba la observación racional, la filosofía natural y la cosmología religiosa. Y cuando Roma, aún una potencia en ascenso, comenzó a expandir sus dominios más allá de la península itálica, fue inevitable el encuentro y el enfrentamiento entre la mentalidad pragmática romana y el refinamiento especulativo griego. La medicina, en este contexto, fue más que una herencia cultural. Fue uno de los puentes más profundos entre dos mundos. Al mismo tiempo que los romanos sometían a las ciudades griegas por la fuerza, absorbían, con admiración o desconfianza, los saberes acumulados durante siglos en las escuelas de Kos, Alejandría y Pérgamo. A partir del siglo III a.C., comenzaron a aparecer los primeros médicos griegos en Roma, no como invitados de honor, sino como esclavos de guerra, propiedad de generales victoriosos. Estos médicos esclavizados practicaban la medicina dentro de las casas de los patricios, curando a sus amos, a sus familias e incluso a sus soldados. Muchos fueron liberados con el tiempo, convirtiéndose en figuras clave en el cuidado de la salud de la élite romana, pero su saber era a la vez reverenciado y temido. La medicina griega, con su lenguaje técnico, su retórica filosófica y su visión del mundo, basada en los 4 humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, contrastaba con la tradición romana, más rústica, centrada en remedios naturales, rituales domésticos y el conocimiento empírico de las matronas y campesinos. Esta tensión cultural generó intensos debates en el Senado y entre la población. Muchos romanos veían en los médicos griegos una amenaza a la moral tradicional, una decadencia intelectual disfrazada de ciencia. En el año 219 a.C., un célebre episodio evidenció este conflicto. El Senado estuvo a punto de expulsar a todos los médicos extranjeros de Roma, acusándolos de prácticas peligrosas y charlatanería, pero la necesidad fue más fuerte que el prejuicio. La expansión del imperio, las heridas de guerra y la complejidad de las enfermedades urbanas obligaron a Roma a reconocer, aunque a regañadientes, el valor de la medicina helénica. Así, poco a poco, los médicos griegos dejaron de ser meros sirvientes cultos y pasaron a ocupar cargos formales, incluso como médicos militares y curadores públicos. Uno de los mayores símbolos de esta helenización de la medicina romana fue Asclepíades de Bitinia, médico griego que ejerció en Roma a finales del siglo II a.C. Rechazando la teoría de los 4 humores, propuso una visión más mecanicista del cuerpo humano, comparándolo con un sistema de poros y átomos en movimiento. Sus tratamientos incluían dietas, masajes, baños y ejercicios físicos, un programa de salud que se integraba perfectamente con el ideal romano de disciplina corporal y moderación. Asclepíades se volvió tan popular que muchos romanos consideraban su escuela superior a la tradición hipocrática. Fue uno de los primeros en proponer tratamientos más humanizados, defendiendo la comodidad del paciente, el rechazo a métodos violentos e incluso la oposición al encarcelamiento de personas con enfermedades mentales, un pensamiento absolutamente revolucionario para la época. Con el tiempo, Roma dejó de importar médicos y comenzó a absorber la estructura misma de las escuelas médicas griegas. Se tradujeron tratados, las bibliotecas se llenaron de textos hipocráticos
y se empezó a formar nuevos médicos en latín, aunque el griego siguió siendo la lengua culta de la medicina. Surgió entonces un fenómeno curioso. La medicina romana se volvió esencialmente griega en su base teórica, pero con un barniz latino práctico y administrativo. Esta fusión produjo un modelo híbrido, en el que la lógica científica griega se aplicaba con el rigor organizativo romano, especialmente en el ámbito militar, en campañas imperiales y en la atención de gladiadores. Otra figura monumental en este intercambio fue Claudio Galeno, nacido en Pérgamo en el siglo II después de Cristo. Aunque vivió y escribió en la etapa imperial, Galeno representa la cima de la medicina grecorromana. Discípulo de las escuelas hipocráticas, sintetizó siglos de conocimiento médico en tratados que se convertirían en referencia durante más de 1000 años. Fue médico oficial de gladiadores y posteriormente de la corte imperial, atendiendo al emperador Marco Aurelio. Sus textos combinaban fisiología, anatomía, farmacología y ética médica, y su influencia abarcó no solo al mundo romano, sino también a la medicina islámica y medieval. Su prestigio confirma una realidad ya consolidada. Sin Grecia, Roma no habría tenido una medicina sistematizada. Con Galeno, el saber helénico fue canonizado, romanizado y eternizado. Este proceso de helenización no se produjo sin conflictos. Muchos romanos conservadores seguían prefiriendo curanderos locales, recetas familiares y fórmulas supersticiosas. Otros abrazaron con entusiasmo la ciencia médica extranjera, viéndola como un símbolo de sofisticación y progreso. El resultado fue un mosaico rico y contradictorio. Templos de curación junto a clínicas privadas, parteras al lado de médicos titulados, pociones caseras prescritas junto a ungüentos complejos. Esa pluralidad, lejos de ser un obstáculo, hizo que la medicina romana fuera particularmente resiliente y adaptable. Por tanto, cuando hablamos de la medicina en Roma, hablamos de una medicina con acento griego, fundamentos orientales y vestida con toga latina. Una medicina que curaba con vino y vinagre, que operaba sin anestesia pero con precisión, que equilibraba los humores del cuerpo y los del foro. Una medicina nacida del conflicto cultural, pero convertida en uno de los pilares más duraderos del legado romano. Porque, en última instancia, lo que Roma siempre supo hacer mejor que cualquier otra civilización antigua fue transformar lo ajeno en algo propio y eterno. En Roma, ser médico no era sinónimo de respeto automático. La profesión, que hoy evoca prestigio y autoridad científica, ocupaba un espacio ambiguo dentro de la jerarquía social romana. Entre los siglos III a.C. y III después de Cristo, el médico era, al mismo tiempo, una figura esencial y un blanco de desconfianza. Su presencia era necesaria en las casas de los patricios, en las campañas militares, en las arenas de gladiadores y en los baños públicos. Pero su estatus oscilaba entre el de un técnico útil y el de un extranjero indeseado. Muchas veces ambas cosas a la vez. Esto se debía a que la medicina, aunque vital, se veía como una actividad servil, apropiada para esclavos cultos o libertos instruidos, pero indigna de un ciudadano pleno, y aún más de un senador. El verdadero romano, se decía, debía combatir, gobernar y construir, no aplicar cataplasmas ni diseccionar cuerpos. De hecho, la mayoría de los médicos durante el período republicano eran de origen extranjero, especialmente griego. Muchos llegaron como prisioneros de guerra o fueron comprados como propiedad por familias romanas. Estos médicos esclavos, a menudo más cultos que sus amos, encontraron en la práctica de la medicina una vía de ascenso social. Una vez liberados, podían abrir consultorios, atender al público, escribir tratados e incluso formar discípulos. Pero incluso los médicos libres llevaban consigo el estigma de la servidumbre intelectual. Servían al cuerpo de otros hombres, tocaban heridas, lidiaban con excrementos, sangraban pacientes. Eran útiles, pero no puros. Esta ambigüedad se refleja incluso en el lenguaje romano. El término psi medicus, aunque técnico, raramente se utilizaba con reverencia. Autores como Plinio el Viejo y Catón el Censor expresaron abiertamente su desprecio por la medicina extranjera,
sugiriendo que muchos médicos griegos eran mercenarios disfrazados de sabios. Aún así, existía una jerarquía interna entre los propios médicos. En la cima estaban los médicos de la élite, que atendían a familias nobles y en algunos casos ejercían dentro de la corte imperial. Estos profesionales, como el célebre Galeno, podían alcanzar un prestigio considerable, acumular fortuna e incluso influir en decisiones políticas. Debajo de ellos estaban los médicos militares, generalmente más respetados por su papel práctico en las campañas, curando heridas, amputando miembros y manteniendo operativo al ejército. Más abajo aún se encontraban los curanderos urbanos, médicos itinerantes, muchas veces sin formación formal, que ofrecían remedios en plazas públicas, verdaderos precursores de los vendedores de elixires. Y en las capas más bajas estaban las parteras, curanderas populares y hechiceros, cuyas prácticas mezclaban conocimiento empírico con magia y tradición oral. Estos últimos eran tolerados o perseguidos según el humor de las autoridades y el éxito de sus intervenciones. La práctica médica en Roma era, por tanto, fragmentada. Había médicos especializados en ojos, dientes, huesos o enfermedades femeninas. Había médicos de gladiadores que desarrollaban técnicas de recuperación rápida para hombres heridos en combates violentos, un campo que exigía precisión quirúrgica y decisiones de vida o muerte bajo intensa presión. También existían médicos vinculados a los baños públicos, que trabajaban en termas y balnearios como verdaderos asesores de salud. Y, por supuesto, los médicos militares, cuya experiencia con traumas físicos alimentó el conocimiento anatómico y terapéutico de la época, incluso sin acceso a disección humana formalizada. Pese a la pluralidad de funciones, los médicos romanos no estaban protegidos por colegios profesionales como en las estructuras modernas. Había poca regulación oficial hasta el Imperio tardío, lo que permitía la proliferación de charlatanes e impostores. Para destacarse, muchos médicos publicaban tratados, realizaban demostraciones públicas o buscaban el patrocinio de familias influyentes. El éxito en la profesión dependía tanto de la habilidad técnica como de la capacidad de navegar los complejos laberintos sociales de Roma. Un médico que errara en un diagnóstico podía ser expulsado, pero uno que curara a un senador obtenía fama inmediata. La medicina era una profesión de riesgo y de oportunidad. El prejuicio, sin embargo, persistía incluso ante la excelencia. Los médicos eran acusados de codicia, de engañar a los pacientes, de prescribir tratamientos innecesarios para prolongar el lucro. Muchos textos satíricos de la época, como los de Juvenal o Marcial, se burlaban de la figura del médico arruinado, del curandero arrogante o del doctor que mataba más que salvaba. Aún así, también existía el reconocimiento, inscripciones en lápidas agradeciendo la curación, homenajes públicos, estatuas en honor a médicos que salvaron ciudades enteras durante epidemias. La medicina, como la misma Roma, oscilaba entre lo sublime y lo vulgar, entre la ciencia y el espectáculo. A pesar de las barreras sociales, muchos médicos dejaron legados duraderos. Escribieron obras, fundaron escuelas, compilaron fórmulas, describieron enfermedades con rigor y humanidad. Algunos llegaron a proponer códigos de ética, anticipando preocupaciones que resonarían milenios después. Aunque marginados por muchos sectores de la élite, los médicos fueron esenciales para el funcionamiento de Roma como máquina imperial. Trataron soldados, atendieron senadores, cuidaron esclavos, protegieron parturientas. Fueron los ingenieros del cuerpo, una función nada despreciable para un pueblo obsesionado con la disciplina, la forma y el orden. Así, al estudiar a los médicos en Roma, descubrimos más que una profesión. Encontramos un espejo de la sociedad romana, con sus contradicciones, desigualdades y ambiciones. El médico era, en última instancia, un ciudadano incompleto, pero un pilar indispensable del imperio. Curaba, salvaba, erraba, sufría. Era extranjero e imprescindible. Servía, pero también mandaba. Y aunque su toga estuviera manchada de sangre y sudor, ayudó a construir uno de los mayores legados de la historia de la medicina occidental. Si hay una palabra que define la relación de los romanos con el cuerpo humano abierto, esa palabra es ambivalencia.
En Roma, conocer el interior del cuerpo era, al mismo tiempo, una necesidad práctica y un tabú moral. La disección humana estaba fuertemente desaconsejada, cuando no directamente prohibida, durante casi toda la antigüedad clásica, tanto por razones religiosas como culturales. El cuerpo humano, incluso después de la muerte, era considerado inviolable, especialmente entre los ciudadanos libres. Abrir cadáveres era visto como un acto de irrespeto, digno de pueblos bárbaros o sectas extranjeras. Sin embargo, esta limitación no impidió que los romanos desarrollaran una medicina quirúrgica de altísima eficacia, no por medio de la teoría, sino mediante la experiencia directa en el campo, particularmente en los entornos más extremos, los campos de batalla y las arenas de gladiadores. En los ejércitos, la guerra obligaba a la mirada médica a penetrar en la carne viva. Allí, entre tendones expuestos, fracturas abiertas y heridas de lanza, los médicos militares acumulaban su conocimiento anatómico. No era un saber frío, académico o sistematizado. Era un saber nacido de la sangre, la urgencia y la repetición. Cuando un legionario era alcanzado por una flecha o sufría una amputación en combate, el médico debía decidir en minutos si la vida podía salvarse. Esa urgencia forjó un tipo de especialista brutalmente eficiente. Era común que los médicos romanos aprendieran más sobre el cuerpo humano atendiendo heridos que en cualquier clase teórica. La vivisección de animales también se usaba como sustituto del estudio anatómico humano, especialmente en escuelas médicas influenciadas por los griegos. El arsenal médico romano era sorprendentemente sofisticado. Las excavaciones arqueológicas han revelado conjuntos de instrumentos quirúrgicos que impresionan por su variedad y precisión: bisturís, pinzas, sierras, cauterizadores, ganchos, agujas curvas, sondas, espéculos y catéteres de diversos tamaños. Muchos de estos instrumentos fueron hallados en sitios como Pompeya y Herculano, lo que sugiere la existencia de clínicas bien equipadas. Los romanos dominaban técnicas como el drenaje de abscesos, tratamiento de fracturas con tablillas, extracción de cuerpos extraños, extracción dental, circuncisión, cirugía de cataratas e incluso intervenciones anales y ginecológicas. Sin anestesia moderna, el alivio del dolor dependía de sedantes naturales, como el opio, la mandrágora y el vino concentrado, aplicados antes de la incisión. El paciente permanecía consciente, atado, y soportaba el dolor con valentía o se desmayaba durante el proceso. Aún más notable era la práctica de la cauterización, ampliamente empleada tanto en heridas abiertas como en lesiones internas. Se creía que el calor purificaba el cuerpo, quemando el mal desde su raíz. Hierros al rojo vivo se aplicaban directamente sobre los cortes profundos para detener hemorragias, mientras que llamas controladas se utilizaban para tratar úlceras o desinfectar herramientas. Aunque brutal, esta práctica salvó incontables vidas, especialmente en el entorno militar, donde las infecciones podían diezmar legiones enteras. También se usaban vinagre y vino hervido como antisépticos rudimentarios, revelando una preocupación empírica por la asepsia siglos antes del descubrimiento microbiano. Paradójicamente, mientras florecía la práctica quirúrgica, la teoría anatómica seguía profundamente limitada por la prohibición del estudio de cadáveres. Muchos conocimientos sobre el interior del cuerpo se basaban en analogías con animales, especialmente cerdos y monos, y se extrapolaban a los humanos con grados variables de error. Fue Galeno, en el siglo II después de Cristo, quien más se atrevió a sistematizar una anatomía humana a partir de disecciones animales. En sus obras describió músculos, tendones, huesos, nervios e incluso estructuras cerebrales, a veces con brillantez y otras con errores notorios, como afirmar que el hígado tenía 5 lóbulos o que el corazón contaba con 3 ventrículos. Estos errores no surgían de ignorancia, sino de la imposibilidad de estudiar cadáveres humanos directamente. En los hogares romanos, la cirugía se evitaba siempre que fuera posible. Se preferían las infusiones, masajes, baños y rituales antes que el bisturí. Sin embargo, cuando la cirugía era inevitable, como en el caso de abscesos dentales,
hernias estranguladas o partos complicados, los médicos debían actuar con decisión. Algunas prácticas quirúrgicas ginecológicas se describen en textos de Sorano, de Éfeso, médico especializado en la salud femenina. Detallaba intervenciones con instrumentos metálicos dentro del útero, partos con fórceps improvisados e incluso perforaciones de membranas fetales para salvar a la madre. Técnicas de una audacia que aún hoy resulta impresionante. Otro campo que exigía cirugía constante era el de los gladiadores. Estos atletas de la muerte, sometidos a combates brutales para el entretenimiento de la multitud, también eran inversiones valiosas para sus propietarios. Por ello contaban con médicos especializados en traumatología, expertos en tratar cortes profundos, fracturas expuestas, dislocaciones y hemorragias torácicas. La recuperación rápida era esencial para el retorno a la arena. Estos médicos, aunque socialmente inferiores, eran tratados como figuras importantes dentro de las escuelas de gladiadores, y su conocimiento anatómico era envidiado por muchos colegas de la élite médica urbana. Existía también un aspecto ritual y simbólico en la cirugía romana. Abrir un cuerpo era romper una barrera sagrada. Por eso, muchos médicos realizaban oraciones antes de las cirugías, invocando a dioses como Esculapio o Salus para guiar sus manos. La sangre derramada no era solo biológica, era espiritual. La cirugía se convertía así en un momento de tensión metafísica, el instante en que el humano desafiaba a lo divino, intentando restaurar el orden del cuerpo con hierro y fuego. Al final, el gran paradoxo de la cirugía romana es el de una medicina poderosa pero limitada, audaz pero incompleta. Dominaban la técnica, pero no el conocimiento profundo del interior del cuerpo. Salvaban vidas, pero erraban diagnósticos por falta de observación directa. No obstante, fue gracias a esa medicina de guerra, de arena y de emergencia que Roma construyó un cuerpo colectivo resistente, capaz de sostener el mayor imperio de la antigüedad. Cada bisturí afilado, cada cauterizador al rojo, cada hueso recolocado entre gritos y oraciones, ayudó a formar uno de los legados quirúrgicos más impresionantes de la historia occidental. Un legado donde la ciencia aún caminaba a ciegas, pero cuyas manos ya sabían qué hacer ante la carne abierta, incluso sin haber mirado jamás directamente a la muerte. En la antigua Roma, el saber no era solo una cuestión de conocimiento, era una cuestión de poder. Y pocas áreas lo demuestran con tanta claridad como la medicina practicada por mujeres. Parteras, curanderas, herbolarias y hechiceras desempeñaron durante siglos un papel fundamental en la vida cotidiana del imperio, y paradójicamente fueron silenciadas por los registros oficiales, marginadas por las élites médicas y perseguidas por autoridades religiosas y políticas. Conocían los ritmos del cuerpo femenino, los ciclos de fertilidad, los peligros del parto, los secretos de las hierbas y los rituales de sanación, pero rara vez se les permitía escribir, enseñar o formalizar su saber. Aún así, incluso en el silencio de los hogares, en los callejones de los suburbios o en los bosques más allá de las murallas, el eco del conocimiento femenino persistía, alimentando una medicina paralela, ancestral y profundamente enraizada en la experiencia. La figura más común entre estas mujeres era la partera, o obstetrix, presentes en todos los niveles de la sociedad, desde las aldeas rurales hasta las casas patricias. Su labor iba mucho más allá del parto. Eran responsables de diagnósticos ginecológicos, cuidados de recién nacidos, administración de anticonceptivos rudimentarios e incluso abortos en casos extremos. La partera romana no era solo una asistente del nacimiento, era una guardiana del umbral entre la vida y la muerte. Sabía leer los signos del cuerpo, identificar la posición del feto, usar aceites, ungüentos, vendas y fórceps improvisados. Dominaba recetas que mezclaban vinagre, miel, hierbas como silfio, mirra, artemisa y belladona, todas con propiedades contraceptivas o abortivas. Su conocimiento era empírico, transmitido de mujer a mujer, construido en generaciones de práctica silenciosa y resistente. Algunas parteras alcanzaron suficiente renombre como para ser mencionadas en textos médicos, como los de Mucio y Sorano de Éfeso.
autores que estudiaron la ginecología con una profundidad inigualable en el mundo antiguo. En sus obras queda claro que muchas de estas mujeres poseían técnica y criterio clínico, aunque no tuvieran formación formal. Sorano, por ejemplo, describe el perfil ideal de una partera. Debía ser alfabetizada, discreta, robusta, tener manos delicadas, buena memoria y estar libre de supersticiones. Pero ese retrato idealizado rara vez se concretaba en la realidad. La mayoría de las parteras era analfabeta, pobre, y aprendía el oficio por observación y repetición. Y a pesar de su papel indispensable, su posición social era frágil. Si moría la madre o el bebé, podían ser castigadas, humilladas o acusadas de brujería. Además de las parteras existían las curanderas populares, mujeres que preparaban remedios caseros, aplicaban baños terapéuticos, usaban fumigaciones y rezos. Su medicina combinaba el empirismo con el misticismo. Eran consultadas por todas las clases sociales, especialmente los pobres, que no podían pagar médicos. Usaban ingredientes locales, recolectados en bosques, huertas y mercados. Plantas como manzanilla, salvia, valeriana, amapola y ajo eran transformadas en jarabes, ungüentos y cataplasmas. Algunas conocían el manejo de venenos y antídotos, otras de hierbas que estimulaban o interrumpían la menstruación. Muchas poseían secretos heredados de madres y abuelas que ni los médicos varones lograban replicar con exactitud, pero este saber femenino, tan vital y valioso, también era visto como peligroso por el Estado y la religión. Desde la República hasta el Imperio tardío, las autoridades romanas mantuvieron una postura ambivalente hacia estas mujeres. Por un lado, reconocían su utilidad. Por otro, temían su poder simbólico y su influencia comunitaria. Algunas leyes intentaron limitar la actuación de parteras y curanderas. Las denuncias por envenenamiento, brujería o prácticas indebidas eran frecuentes. El estigma aumentaba cuando medicaban a hombres o usaban fórmulas desconocidas. Y con el avance del cristianismo, la persecución se intensificó. Las prácticas tradicionales se asociaron al paganismo y muchas curanderas fueron etiquetadas como brujas o servidoras de fuerzas oscuras. Ese silenciamiento, sin embargo, no impidió que el saber de las mujeres atravesara los siglos. Incluso sin libros ni cátedras enseñaban. Incluso sin templos ni títulos curaban. Incluso sin reconocimiento, fueron recordadas, no por las autoridades, sino por madres, hijas, vecinas y comunidades que sobrevivieron gracias a sus manos. Los fragmentos de ese saber aparecen en papiros, recetas domésticas, inscripciones funerarias y menciones dispersas en la literatura médica masculina. Cada una de esas huellas revela un mundo paralelo de conocimiento, un mundo donde el cuerpo era tratado con tacto, donde el diagnóstico venía de una mirada atenta, donde la cura no era un milagro ni una fórmula matemática, sino un proceso humano, íntimo y espiritual. Por eso, al estudiar la medicina en Roma, no podemos limitar la mirada a los tratados de Galeno o a las clínicas de los patricios. Debemos descender a los sótanos de las domus, a los patios de las villas, a las sombras de los bosques, donde mujeres anónimas mantenían vivos los hilos invisibles de la medicina popular. Curaban los cuerpos que los hombres no tocaban, enfrentaban los dolores que los médicos ignoraban, comprendían lo que la ciencia no se atrevía a nombrar. Y por eso, aunque no tengan estatuas ni monumentos, ellas permanecen, invisibles en las páginas de la historia, pero eternas en la piel de cada vida que ayudaron a salvar. Antes de que existieran laboratorios, fórmulas sintéticas o farmacopeas estandarizadas, la curación en Roma nacía de la tierra, en el tallo de una planta, en la savia de un árbol, en el polvo de una piedra molida, en la piel de un animal secado al sol. La medicina romana, profundamente arraigada en tradiciones empíricas y religiosas, desarrolló un sistema terapéutico basado en la observación de los efectos de elementos naturales, vegetales, minerales y animales, sobre el cuerpo humano. Esta farmacia primitiva, aunque carente del método científico moderno, era increíblemente vasta, compleja y en muchos casos eficaz. Detrás de cada infusión, pomada o poción había siglos de prueba y error.
legados de pueblos anteriores como etruscos, sabinos, griegos y egipcios. El resultado fue un arsenal terapéutico que moldeó los cimientos de la farmacología occidental. El herbario romano era un mundo en sí mismo. Los romanos conocían y utilizaban cientos de plantas medicinales, no solo por sus efectos fisiológicos, sino también por sus vínculos simbólicos y religiosos. La manzanilla, por ejemplo, se usaba para calmar dolores estomacales y crisis nerviosas, la valeriana para el insomnio y las palpitaciones, la ruda para ahuyentar malos espíritus y tratar picaduras de serpiente, la belladona, con sus efectos anestésicos y alucinógenos, se aplicaba con extremo cuidado en cirugías y dolores intensos. La artemisa era recomendada para problemas menstruales, mientras que el silfio, hoy extinto, era un potente anticonceptivo y expectorante, tan valorado que su imagen adornaba monedas. Recolectadas en bosques, huertos y mercados, estas plantas se secaban, hervían, maceraban y se mezclaban con vinos, vinagres o miel para ser administradas por vía oral, tópica o por inhalación. Junto a las plantas, los minerales y metales también desempeñaban un papel esencial. El azufre se quemaba para purificar el aire y tratar enfermedades respiratorias. El mercurio, aunque tóxico, se utilizaba en pequeñas dosis para tratar sífilis y lesiones cutáneas. El plomo, por su abundancia y maleabilidad, se empleaba en tubos, férulas y cosméticos, incluso cuando ya se sospechaban sus efectos nocivos. La sal, símbolo de pureza e incorruptibilidad, se usaba tanto para conservar alimentos como para limpiar heridas. Arenas ricas en óxidos, cenizas volcánicas, arcillas y piedras trituradas formaban una gama de remedios tópicos destinados a la cicatrización, desintoxicación y control de secreciones. Quizás el mayor exponente de esta medicina vegetal mineral sea el tratado de materia médica de Dioscórides, médico y botánico griego que ejerció en el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. Su obra, que describe cerca de 600 sustancias naturales con propiedades medicinales, se convirtió en el compendio farmacológico más importante de la antigüedad. Organizado por categorías de uso y por origen, el libro fue referencia durante más de 1500 años, influyendo en médicos musulmanes y cristianos medievales. Dioscórides enseñaba cómo identificar plantas en el campo, cuándo recolectarlas, cómo preparar los remedios, cómo aplicarlos y, sobre todo, cómo reconocer sus riesgos. Aún no existía una dosificación precisa, como en la actualidad, pero la preocupación por las proporciones y las reacciones ya estaba presente. Además de las recetas vegetales y minerales, existía también un universo de remedios de origen animal. Las grasas de cerdo y ganso se usaban como base para pomadas y ungüentos. La leche materna se prescribía para inflamaciones oculares. La bilis de pescado se aplicaba sobre heridas infectadas. La orina, especialmente de niños o vírgenes, era considerada antiséptica. La miel, recolectada en colmenas silvestres y domésticas, era uno de los ingredientes más versátiles. Se usaba para endulzar, conservar, cicatrizar y calmar. El vinagre de vino se aplicaba como desinfectante, sobre todo en campos de batalla, para limpiar heridas profundas e instrumentos quirúrgicos. Todo era aprovechado: huesos molidos, conchas, plumas, pezuñas, bilis e incluso excrementos, utilizados en ciertas fórmulas místicas y rituales de expulsión de enfermedades. Entre los remedios más famosos estaba el deriacum, una preparación compleja compuesta por decenas de ingredientes, entre ellos carne de serpiente, opio, mirra, canela, resina de trementina, azafrán, vino y miel. Desarrollado inicialmente como antídoto universal contra venenos, el deriacum pasó a utilizarse para una gran variedad de enfermedades, desde fiebres hasta dolores crónicos. Su preparación era ritualística, a menudo acompañada de oraciones y manipulaciones específicas. Médicos famosos como Galeno perfeccionaron sus fórmulas, y emperadores como Nerón o Marco Aurelio lo consumían regularmente, convencidos de que les garantizaba vigor, inmunidad y longevidad. Es importante destacar que los romanos no concebían la medicina como una ciencia pura.
sino como un equilibrio entre técnica y fe. Por eso, muchos remedios venían acompañados de oraciones, encantamientos, inscripciones mágicas o rituales simbólicos. Un simple emplasto para el dolor podía activarse con una invocación a Esculapio. Un collar de ajo contra los resfriados podía llevar palabras grabadas en plomo. La frontera entre medicamento y amuleto era difusa, y aún así funcionaba, ya fuera por los principios activos o por el efecto placebo que los curanderos comprendían intuitivamente. El comercio de estos remedios era vasto y transimperial. Había farmacias en las grandes ciudades, pero también vendedores ambulantes, mercados de hierbas y caravanas que traían ingredientes desde Egipto, Hispania, la Galia o el Oriente Medio. Ciertos productos, como el incienso de Arabia o la mirra de Nubia, eran codiciados por médicos y sacerdotes. La variedad de ingredientes disponibles en Roma era asombrosa y reflejaba el propio poder imperial de integrar saberes, territorios y recursos naturales en un único cuerpo político y simbólico. Así, el mundo de los remedios en Roma revela más que prácticas de sanación, revela una cosmología terapéutica donde naturaleza, espiritualidad y experiencia humana se entrelazaban. Cada planta recolectada, cada piedra molida, cada palabra susurrada sobre una poción formaba parte de una tradición milenaria de cuidado. Y aunque no tuvieran microscopios ni laboratorios, aquellos hombres y mujeres sabían que la curación, muchas veces, no está solo en la sustancia, sino en la intención, la memoria, el gesto y la fe que acompañan su aplicación. Roma, por tanto, no solo construyó caminos y templos, construyó también un universo de remedios donde el imperio de la naturaleza se doblaba ante el imperio del hombre. En la antigua Roma, la medicina no caminaba sola, caminaba de la mano de los dioses. Mucho antes de que se hablara de diagnósticos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas, el romano común dirigía su mirada al cielo, a los augurios, a los santuarios. La enfermedad era frecuentemente percibida como un desequilibrio espiritual, un castigo divino o la presencia de una fuerza invisible que corrompía el cuerpo y el alma. Así, la curación debía ser algo más que física, debía ser sagrada. Fue en este contexto que surgieron los templos de curación, verdaderos hospitales espirituales donde multitudes buscaban alivio no solo para sus dolores corporales, sino para sus pecados, angustias y miedos más profundos. Y entre todos los nombres invocados, ninguno era más venerado que el de Esculapio, el dios de la medicina. La historia de Esculapio, o Asclepio, como lo llamaban los griegos, fusiona mito y fe. Hijo de Apolo, habría aprendido los secretos de la curación del centauro Quirón y llegó a ser tan hábil que pudo devolver la vida a los muertos. Por ello, fue fulminado por un rayo de Júpiter. Tras su muerte, fue elevado a condición divina, convirtiéndose en patrón de la medicina y la regeneración. Sus templos, llamados Asclepeiones, se extendieron por el mundo helenístico y hallaron suelo fértil en Roma. Uno de los más famosos estaba en la Isla Tiberina, en el corazón de la ciudad, donde miles de enfermos depositaban ofrendas, grababan placas de agradecimiento y dormían en busca de un sueño revelador. Esta práctica se conocía como incubatio. Los pacientes dormían dentro del templo esperando que el dios se les apareciera en sueños y revelara la causa de su enfermedad o el camino hacia la curación. El ritual era cuidadosamente guiado por sacerdotes y sacerdotisas del templo. Al llegar, el paciente se purificaba con baños y ayunos, ofrecía sacrificios, generalmente gallos, cabritos o incienso, y luego era conducido a un dormitorio sagrado, el abatón, donde descansaba en silencio. El lugar estaba lleno de símbolos, serpientes, animales consagrados a Esculapio y asociados a la renovación, se deslizaban libremente entre las columnas. Estatuas del dios con su bastón enrollado con una serpiente adornaban los pasillos, creando una atmósfera entre lo sagrado y lo terapéutico. En el silencio nocturno, entre cánticos y neblinas de hierbas quemadas, el devoto buscaba, en lo inconsciente o en lo divino, la clave de su propia sanación.
Estos templos no sustituían a los médicos, pero convivían con ellos. A menudo los propios Medici recomendaban visitar el santuario cuando un tratamiento convencional fracasaba. En otras ocasiones, colaboraban como asesores dentro del templo, uniendo técnica y fe. La curación se entendía como un proceso multidimensional, donde el toque del dios se sumaba a los efectos de las plantas, ungüentos, dietas y rituales. Los registros arqueológicos de estos templos revelan miles de exvotos, pequeñas estatuillas o relieves representando partes del cuerpo curadas: ojos, piernas, úteros, corazones, hígados, que eran dejados como agradecimiento tras la recuperación. Estos objetos no son solo testimonios de fe, sino verdaderas historias clínicas sagradas, mapas votivos de la anatomía de la esperanza. Otros dioses también eran invocados en la lucha contra las enfermedades. Salus, diosa de la salud pública, personificaba la estabilidad del cuerpo y de la ciudad. Se la veneraba en rituales colectivos, especialmente en tiempos de peste. Febris, diosa de las fiebres, recibía ofrendas en templos específicos con el objetivo de calmar la fiebre como si fuera una entidad viva. Angerona, silenciosa y enigmática, era invocada en casos de dolores inexplicables o enfermedades que desafiaban a los médicos. El panteón romano no veía al cuerpo como una máquina aislada, sino como una expresión del cosmos, y toda enfermedad tenía algo de cósmico, algo de espiritual, algo que debía apaciguarse, no solo combatirse. Durante brotes epidémicos, como la peste antonina en el siglo II después de Cristo, el recurso a los dioses se intensificaba. Se organizaban procesiones, se realizaban sacrificios públicos, se paseaban estatuas de dioses curadores por las calles, e incluso el Senado consultaba los libros sibilinos, antiguos textos proféticos que orientaban la respuesta ritual adecuada. La medicina religiosa se convertía en esos momentos en un instrumento de cohesión social. Curar a un enfermo era también curar a la ciudad. La enfermedad era un enemigo público y la fe un arma legítima. En algunos casos, los templos de curación funcionaban como cuarentenas improvisadas o albergaban enfermos en alas separadas, anticipando los hospitales espirituales del futuro. Este vínculo entre medicina y religión no se limitó al paganismo. Con el auge del cristianismo, muchos rituales de curación fueron reinterpretados o absorbidos. Santos como Cosme y Damián, patronos de la medicina, pasaron a ocupar el lugar que antes pertenecía a Esculapio. El toque sagrado, el uso de reliquias, las peregrinaciones y los milagros adoptaron un nuevo rostro, pero conservaron la misma esencia: la curación como don divino. Incluso en tiempos de racionalismo emergente, la medicina nunca se desligó por completo de la espiritualidad. Al fin y al cabo, el dolor humano siempre planteó preguntas que la ciencia sola no pudo responder. Por eso, al mirar los templos de curación romanos, vemos más que espacios religiosos. Vemos teatros de esperanza, refugios para los incurables, territorios donde la ciencia del cuerpo y la fe del alma se encontraban, y a veces se confundían. No había vergüenza en buscar al Dios antes que al médico, o al médico después del Dios. Ambos sabían que, en la Roma de los vivos, la curación siempre fue un pacto entre hombres y dioses, y que, sin ese pacto, ningún remedio sería suficiente. Si la historia romana nos enseña algo con brutal claridad, es que ni las legiones más disciplinadas, ni los muros más altos, ni los dioses más poderosos fueron capaces de detener la furia ciega de las epidemias. A lo largo de los siglos, la ciudad eterna y su vasto imperio enfrentaron brotes devastadores que pusieron en jaque el orden público, el poder de los gobernantes y la propia continuidad de la civilización. Las enfermedades colectivas no distinguían clase, edad ni provincia. Se propagaban por las carreteras construidas por Roma, por los puertos que conectaban sus mercados y por los campos de batalla donde los hombres sangraban y morían. Y cada vez que una fiebre inexplicable, una tos incurable o una plaga invisible caía sobre el pueblo, surgía el mismo dilema: confiar en la ciencia incipiente de los médicos o doblar las rodillas ante los dioses. El primer gran impacto registrado con riqueza de detalles
fue la peste antonina, también conocida como la peste de Galeno, que asoló el imperio entre los años 165 y 180 después de Cristo. Introducida probablemente por soldados que regresaban de campañas en Oriente, esta epidemia, que algunos estudiosos creen que fue viruela o sarampión, se llevó millones de vidas. Las fuentes de la época relatan que en Roma morían hasta 2000 personas por día. La ciudad colapsó, cerraron las termas, los mercados enmudecieron, se prohibieron los baños públicos y las hogueras funerarias iluminaban la noche como antorchas de la muerte. El emperador Marco Aurelio, filósofo estoico y símbolo del deber imperial, permaneció en la capital y organizó respuestas de emergencia, pero ni siquiera él escapó al sufrimiento. Perdió hijos, amigos, aliados, y murió durante una de las oleadas de la epidemia, dejando un imperio debilitado y una sucesión frágil. El médico Galeno Biun, testigo presencial de la peste, escribió extensamente sobre sus síntomas y tratamientos: aislamiento, dietas, sangrías, defumaciones, baños con hierbas. Todo se intentaba, poco funcionaba. El conocimiento microbiológico era inexistente, y los médicos actuaban guiados por teorías humorales y observación empírica. Galeno observó que la enfermedad atacaba rápidamente, con fiebres altas, diarreas severas, ampollas en la piel y confusión mental. Pero también notó que el miedo mataba casi tanto como el virus. El pánico social desestabilizaba barrios enteros, rompía contratos, suspendía matrimonios, provocaba suicidios. La peste, en Roma, no era solo un problema de salud, era una herida en el corazón del imperio. Otro brote devastador fue la peste de Cipriano. Entre los años 249 y 262 después de Cristo, durante los reinados de los emperadores Decio y más tarde Valeriano. Esta nueva calamidad, posiblemente causada por ébola o fiebre hemorrágica viral, golpeó al imperio con intensidad aún mayor. El obispo Cipriano de Cartago, de donde proviene el nombre de la peste, escribió relatos escalofriantes. Los cuerpos se pudrían en las calles, familias enteras morían en sus casas, y nadie se atrevía a enterrar a los muertos. En algunas ciudades, el número de muertos superaba al de vivos. Las cosechas no se recogían, las guarniciones abandonaban sus puestos, las fronteras quedaban vulnerables. La peste fue el detonante de revueltas, herejías, persecuciones religiosas y un profundo cuestionamiento sobre la legitimidad del poder imperial. El impacto de las epidemias en Roma iba mucho más allá de las muertes inmediatas. Las plagas ponían a prueba la infraestructura urbana, el sistema de alcantarillado, los acueductos, el suministro de agua y alimentos. Revelaban fallas en el modelo centralizado de poder y la fragilidad de la medicina oficial. Muchas veces, el pueblo recurría más a las curanderas populares, a los templos de curación o a los recién surgidos líderes cristianos, que se destacaban por cuidar a los enfermos abandonados. La solidaridad promovida por algunas comunidades cristianas durante las pestes contribuyó significativamente a la difusión del cristianismo, que empezaba a percibirse como una alternativa ética y espiritual frente al colapso del modelo pagano tradicional. Las autoridades trataban de responder con los medios disponibles. El Senado instauraba días de ayuno y sacrificio, consultaba los libros civilinos, autorizaba la construcción de altares y templos. En algunos casos, se creaban hospicios temporales o zonas de aislamiento en los suburbios. Pero sin un conocimiento real sobre contagio o inmunidad, esas medidas rara vez contenían el avance de la enfermedad. Aún así, el miedo a futuras epidemias marcó profundamente la cultura romana. Artistas, poetas y filósofos comenzaron a tratar más a menudo los temas de la muerte súbita, la impermanencia y la decadencia del cuerpo. La iconografía funeraria se intensificó, y los ritos de purificación urbana se volvieron más frecuentes, como si la ciudad misma necesitara ser exorcizada. Y aún frente al colapso, Roma resistía, a veces en silencio, a veces con violencia. Cada epidemia dejaba huellas visibles e invisibles, barrios vacíos, monumentos olvidados, leyes de emergencia,
memorias de duelo que resonarían durante generaciones. Al final de cada brote, la ciudad volvía a respirar, pero ya no era la misma. El trauma colectivo alteraba hábitos, creencias y costumbres. La medicina aprendía, aunque a tropezones, y la religión ganaba terreno, ofreciendo consuelo donde la razón fracasaba. Las plagas que azotaron Roma no fueron accidentes aislados, fueron catalizadores históricos. Cambiaron dinastías, moldearon teologías, redefinieron fronteras. Demostraron que detrás de la imponencia de los arcos triunfales, las legiones invencibles y las columnas de mármol, Roma estaba hecha de carne, sangre y miedo, y que bastaba un soplo invisible, una fiebre repentina, para derrumbar lo que ningún ejército logró conquistar. En la grandiosa Roma, donde el mármol levantaba templos y las legiones cruzaban continentes, el enfermo no era simplemente un cuerpo por curar, era un desafío social, moral y logístico. La manera en que la civilización romana trataba a sus enfermos decía tanto sobre su estructura de poder como sobre su relación con el cuerpo, la pureza y el espacio urbano. A diferencia de la imagen moderna del hospital como institución especializada, el cuidado del enfermo en la antigua Roma era disperso, descentralizado y profundamente condicionado por la posición social, el lugar de residencia y, sobre todo, el acceso a infraestructuras públicas y privadas. El enfermo romano estaba inmerso en una red de prácticas domésticas, religiosas, urbanas e higiénicas, y cada una de ellas revelaba una faceta del imperio. La mayor parte de la atención médica ocurría dentro del hogar. Las matronas, los esclavos especializados y ocasionalmente médicos contratados se encargaban del seguimiento del paciente. El lecho se colocaba de modo que recibiera luz, permitiera la circulación del aire y facilitara el acceso de los cuidadores. El enfermo recibía baños tibios, infusiones, dietas controladas, masajes con aceites medicinales e incluso lecturas de textos sagrados o filosóficos. La presencia de familiares y sirvientes cercanos era común, creando una dinámica colectiva en el proceso de curación. Solo los más ricos disponían de un cubiculum valetudinis, una habitación exclusiva para el aislamiento y el reposo. Los más pobres, en cambio, recurrían a comadronas, curanderas del barrio, y en casos graves a espacios públicos, plazas, templos o incluso las orillas del Tíber. Uno de los pilares de la mentalidad sanitaria romana era el baño público, pero sería un error reducirlo a un simple acto de limpieza. Las paginothermas popum eran instituciones sociales, políticas y sobre todo terapéuticas, divididas en ambientes fríos, frigidarium, tibios, tepidarium, y calientes, caldarium, con piscinas, saunas y salas de masaje. Eran frecuentadas por todas las clases sociales, aunque en horarios segregados por estatus y género. Allí, además de bañarse, el ciudadano recibía tratamientos corporales, inhalaba vapores de hierbas medicinales, era exfoliado con arena o aceite e incluso consultaba a médicos que circulaban ofreciendo diagnósticos rápidos. El agua caliente, canalizada por acueductos con precisión matemática, se consideraba purificadora, tanto del cuerpo como del alma. La obsesión romana con la higiene pública no era solo estética, era sanitaria y simbólica. Los monacueductos traían agua fresca desde manantiales lejanos para abastecer baños, fuentes, residencias y letrinas. Los sistemas de alcantarillado, como la monumental Cloaca Máxima, evacuaban los desechos fuera del núcleo urbano. Las calles estaban pavimentadas con pendientes calculadas para evitar inundaciones, y la limpieza urbana se fomentaba como acto cívico. Para los romanos, la suciedad era signo de desorden, decadencia y amenaza espiritual. Mantener la ciudad limpia era, por tanto, una forma de mantener los cuerpos y el imperio en equilibrio. No por casualidad, la diosa Salus, protectora de la salud pública, era celebrada en festivales que combinaban purificación urbana, sacrificios y baños colectivos. Cuando el cuidado doméstico no bastaba, los enfermos eran llevados a hospicios informales, conocidos como valetudinaria. Estos espacios, inicialmente destinados a soldados heridos, fueron gradualmente adaptados para civiles. En los campamentos militares,
Los valetudinaria Bout seguían planos racionales: pasillos amplios, ventanas altas, salas de aislamiento y áreas para la preparación de remedios. Había preocupación por la ventilación, la iluminación natural y el flujo de atención. Aunque no estaban abiertos al público general, inspiraron modelos posteriores de atención colectiva. Algunos templos y gremios también mantenían estructuras similares, con pequeñas enfermerías para acoger a miembros enfermos. Aún así, la mayoría de los enfermos, especialmente los pobres, no contaban con ningún tipo de apoyo formal. Dormían al aire libre, se tendían en las escalinatas de los templos, buscaban refugio bajo puentes, dependían de la caridad de vecinos o de la compasión de los sacerdotes. En muchos casos era en las afueras, más allá de los muros, donde se formaban comunidades informales de enfermos crónicos, rechazados o incurables. La lepra, la tuberculosis y otras enfermedades visibles generaban repulsión social, temor al contagio y aislamiento. El destino de estas personas era cruel. La ciudad, que se enorgullecía de sus estatuas perfectas, de sus cuerpos atléticos y de sus héroes inmortales, rara vez encontraba espacio para cuerpos deformes o debilitados. A pesar de esta realidad desigual, el pensamiento médico romano cultivaba el ideal del cuerpo armónico y equilibrado. El cuidado de la alimentación, la práctica de ejercicios, el control de los humores y el uso moderado de bebidas y placeres se consideraban garantías de longevidad. Autores como Catón el Viejo prescribían remedios caseros con vinagre, col, ajo y vino, mientras que médicos más eruditos recomendaban rutinas de higiene, autocontrol emocional y baños frecuentes. La salud no era solo ausencia de enfermedad, era un estilo de vida, una estética de la disciplina. El buen ciudadano cuidaba de su cuerpo como cuidaba de su casa y de su ciudad. La imagen del enfermo romano es, por tanto, múltiple. Es el patricio atendido por Galeno en el silencio de un palacio. Es el legionario convaleciente en un valetudinarium de Germania. Es la mujer pobre que recurre a la sabiduría de una comadrona en la periferia de Trastevere. Es el anciano solitario tendido en las escalinatas de un templo. Todos ellos, en su vulnerabilidad, revelan una verdad fundamental sobre Roma. Detrás de la fuerza de las águilas imperiales existía un imperio de cuerpos, frágiles, mortales, imperfectos. Y fue en esa lucha entre la gloria y la enfermedad, entre la piedra y la carne, donde Roma forjó su manera única de cuidar o de ignorar a sus enfermos. Ningún imperio puede sobrevivir si no cura a sus soldados. Y Roma, tal vez más que cualquier otra civilización de la antigüedad, entendió esto con precisión quirúrgica. En el corazón de la máquina de guerra romana no solo había escudos, lanzas y estrategias, sino también médicos, herramientas de primeros auxilios y una impresionante capacidad para organizar el cuidado de los cuerpos mutilados por la guerra. La medicina militar romana fue un engranaje silencioso, pero vital para mantener legiones que cruzaron continentes, construyeron fortalezas e impusieron la Pax Romana. Sin ella, la gloria de Roma se habría desangrado hasta la extenuación. Con ella, miles de vidas fueron salvadas, miles de soldados regresaron al combate, y un cuerpo herido dejó de ser una carga. Se convirtió en un proyecto logístico. Desde el siglo I a.C., bajo el mando de generales como Cayo Mario y más tarde Julio César, Roma instituyó prácticas médicas regimentales que, aunque rudimentarias desde la óptica moderna, eran extraordinarias para su época. Cada legión romana, de unos 5.000 hombres, contaba con un equipo de médicos militares, los Medici Ordinari, asistidos por ayudantes, porteadores y esclavos entrenados. También estaban los Capsari, encargados de portar bolsas con materiales de primeros auxilios, vendas, pinzas, vinagre, vino, compresas, agujas e incluso instrumentos de cauterización. Estos asistentes eran la primera línea de atención en el campo de batalla, prestando auxilio muchas veces bajo lluvia de flechas y lanzas. La prioridad número 1 era detener la hemorragia. Los romanos ya comprendían, aunque sin conocimiento de los vasos ni de la coagulación, que la pérdida de sangre era el mayor enemigo del guerrero herido. Utilizaban ligaduras,
compresas empapadas en vinagre o aceite caliente, y cuando era necesario, cauterizadores al rojo vivo para sellar los vasos abiertos. Las heridas profundas se lavaban con agua hirviendo, se suturaban con hilos orgánicos o se cosían con agujas curvas. Las fracturas se inmovilizaban con tablillas de madera envueltas en tela o cuero, y las luxaciones se recolocaban mediante manipulación directa. En casos extremos, se realizaban amputaciones, y sorprendentemente, con tasas de supervivencia respetables para la época, todo esto con el paciente consciente, gritando o mordiendo correas de cuero, anestesiado solo por el dolor y el coraje. Los campos de batalla contaban con estaciones médicas móviles, usualmente montadas en tiendas cerca de los combates. Allí, los médicos evaluaban a los heridos y decidían quién podía volver a luchar con un vendaje, quién debía ser evacuado y quién debía ser dejado atrás. Era una medicina implacable, estratégica y objetiva. La salvación individual importaba, pero la continuidad de la legión era aún más esencial. Los heridos evacuados eran trasladados a los valetudinaria, hospitales militares fijos en campamentos permanentes, especialmente a lo largo de las fronteras del imperio, en Germania, Britania, Dacia y el norte de África. Estos hospitales seguían modelos estandarizados, salas separadas por tipo de herida, áreas de preparación de medicamentos, depósitos de instrumentos, patios internos para la circulación del aire. El pronto registro y seguimiento de los pacientes también era meticuloso. Muchos valetudinaria mantenían fichas rudimentarias de los soldados atendidos, con anotaciones sobre tratamientos, tiempo de recuperación y reincorporación. Este control no respondía solo a la caridad, servía a la economía militar, permitiendo calcular pérdidas, prever bajas y planificar reemplazos. La recuperación de un soldado era una inversión, y esa mentalidad pragmática explica por qué, incluso en campañas lejanas, Roma nunca dejaba de incluir médicos entre sus oficiales logísticos. Había también médicos especializados en ciertos tipos de heridas, por ejemplo, los encargados de los gladiadores, muchos de los cuales también trabajaban con tropas de élite. Dominaban el arte de suturar cortes limpios, extraer fragmentos de armas, realinear huesos dislocados y tratar perforaciones torácicas. Su conocimiento, adquirido a base de repetición constante en cuerpos vivos, era práctico y adaptado al combate. Estos médicos no aprendían en academias, sino en la sangre de la arena, y su experiencia muchas veces superaba la de médicos urbanos, instruidos pero alejados del trauma real. Otro aspecto fundamental de la medicina militar era la prevención. Generales como César y Trajano fomentaban medidas básicas de higiene en los campamentos, letrinas alejadas de las fuentes de agua, eliminación organizada de desechos, control de piojos y parásitos, inspecciones regulares de los soldados. Eran prácticas simples, pero que reducían drásticamente brotes de disentería, tifus y otras enfermedades infecciosas. La vida en campaña era dura, pero Roma sabía que un ejército enfermo era un ejército vencido, y por eso trataba la salud colectiva con la misma seriedad con la que entrenaba sus maniobras. La presencia de médicos en las legiones no era una mera conveniencia, era una declaración de civilización. Roma no abandonaba a sus heridos como lo hacían los pueblos bárbaros. Roma cuidaba, curaba, reintegraba, y con ello no solo ganaba guerras, generaba lealtad, moral y disciplina. El soldado que sabía que sería tratado con dignidad incluso al caer en combate, era un soldado dispuesto a luchar con mayor ferocidad. La medicina, en ese sentido, era un arma invisible, pero tan letal como la espada. Al final, la medicina militar romana revela lo más racional, pragmático y eficaz del sistema romano. Un cuidado que no se guiaba por compasión aislada, sino por la comprensión profunda de que el cuerpo del soldado era parte del cuerpo del imperio. Cada hueso restaurado, cada herida cicatrizada, cada vida salvada en medio del caos de la guerra era, en realidad, un ladrillo más en la fortaleza de Roma. Un imperio de conquista, pero también de curación. Si Hipócrates fue el padre simbólico de la medicina racional, Galeno de Pérgamo
Fue el arquitecto de su catedral monumental. Nacido en el año 129 después de Cristo, en la próspera ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, Galeno creció en un entorno privilegiado, rodeado de escuelas filosóficas, templos y bibliotecas. Su padre, un arquitecto culto y generoso, le brindó una educación que mezclaba lógica, geometría, retórica, ética y, sobre todo, amor por la observación. Desde muy joven, Galeno mostró talento para la anatomía y una curiosidad insaciable por la fisiología del cuerpo humano. Esa hambre de conocimiento lo convirtió no solo en el médico más célebre del Imperio Romano, sino también en la mente más influyente de la medicina occidental durante más de 1000 años. A los 28 años, Galeno inició su trayectoria como médico de gladiadores en su ciudad natal. Ese fue su verdadero laboratorio anatómico. Presenció de cerca heridas abiertas, fracturas expuestas, laceraciones profundas y, lo más importante, pacientes vivos. Eso le permitió superar una de las grandes limitaciones de la medicina antigua, la ausencia de disección humana, mediante la vivencia práctica y la disección de animales. Estudió primates, cerdos, bueyes y serpientes con atención quirúrgica. Sus descripciones de músculos, nervios, vasos sanguíneos y órganos internos eran increíblemente detalladas para su época. Aunque conservaba algunas imprecisiones, como la creencia de que la sangre se producía en el hígado y era consumida por los tejidos, Galeno llegó a conclusiones sorprendentes. Describió válvulas cardíacas, comprendió la función de la médula espinal y mapeó zonas funcionales del cerebro. Al trasladarse a Roma hacia el año 162 después de Cristo, Galeno no encontró solo una ciudad, encontró un escenario. Allí, entre las columnas del Capitolio y los salones de la aristocracia, demostró no solo sus conocimientos médicos, sino también su habilidad retórica. Realizaba disecciones públicas de animales, promovía debates filosóficos, desafiaba rivales y escribía incansablemente. En poco tiempo, se convirtió en el médico predilecto de la élite romana y fue finalmente llamado a la corte imperial. Sirvió como médico personal de Publius Marco Aurelio, Cómodo y Septimio Severo, un privilegio rarísimo y peligroso. Galeno, sin embargo, sobrevivió a las intrigas palaciegas con astucia, convirtiéndose en prácticamente intocable. Sus escritos constituyen un coloso intelectual, cerca de 600 tratados médicos, filosóficos y científicos, de los cuales aproximadamente 150 han llegado hasta nuestros días. Galeno no escribía solo para médicos, escribía para el imperio. En sus obras combinaba la teoría de los 4 humores, anatomía, ética médica, fisiología, terapias, farmacología y reflexiones sobre el alma. Creía que la medicina debía estar subordinada a la filosofía, pues solo el médico que comprendiera la naturaleza humana en su totalidad, cuerpo y espíritu, podría realmente sanar. Para él, el buen médico era también un buen hombre, justo, prudente, virtuoso. La práctica médica era un sacerdocio racional. Su teoría de la voz crasis y discrasia de los humores ganó enorme prestigio. Según Galeno, la salud era el equilibrio de los 4 fluidos corporales: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, y la enfermedad su desequilibrio. A partir de ello prescribía dietas, sangrías, eméticos, ejercicio físico, baños y preparaciones farmacológicas elaboradas. También defendía la importancia de la observación clínica, del historial del paciente y del diagnóstico individualizado, una postura sumamente avanzada para su tiempo. Galeno fue también un gran sistematizador. Unificó y reinterpretó los conocimientos hipocráticos, aristotélicos y de los médicos alejandrinos, creando un cuerpo doctrinal coherente, didáctico e influyente. Su autoridad fue tal que durante más de 1000 años, desde el final de la antigüedad hasta el fin de la Edad Media, sus textos fueron considerados dogma. En la medicina bizantina, islámica y europea, Galeno fue la referencia suprema. Médicos islámicos como Avicena y Rhazes estudiaron, tradujeron y comentaron sus obras. Las universidades medievales basaron sus currículos médicos en sus tratamientos, y quien osaba cuestionarlo era a menudo tachado de hereje o de charlatán.
Pero Galeno no fue infalible. Sus errores anatómicos, derivados de extrapolar lo animal al cuerpo humano, perduraron durante siglos hasta que Andreas Vesalio, en el siglo XVI, los confrontó gracias a las disecciones humanas. Aún así, el impacto de Galeno fue tan profundo que incluso sus equívocos se convirtieron en verdades provisionales, verdades que sostuvieron la medicina hasta el Renacimiento científico. El legado de Galeno supera la técnica. Moldeó el concepto mismo del médico como intelectual, figura pública y filósofo del cuerpo. Enseñó que sanar no es solo manipular la materia enferma, sino comprender la naturaleza del sufrimiento. Su voz atravesó siglos, lenguajes y religiones, y aún hoy, su nombre resuena en cada clase de anatomía, en cada juramento hipocrático renovado y en cada intento de reconciliar ciencia y ética. Así, en Galeno de Pérgamo encontramos el ápice de la medicina romana, una fusión de empirismo, erudición, retórica y compasión. Un hombre que estudió cuerpos, sí, pero que nunca dejó de pensar en el alma, y que así construyó no solo una carrera, sino un monumento invisible al conocimiento humano, un monumento que Roma legó al mundo y que el mundo aún no ha dejado de descifrar. En la antigua Roma, la medicina era un reflejo directo de la sociedad, jerárquica, desigual y profundamente determinada por la posición social. El cuidado del cuerpo, aunque esencial para todos, era un privilegio accesible de formas muy distintas según la fortuna, la ciudadanía e incluso el género del paciente. Mientras los ricos contaban con médicos particulares, tratamientos exclusivos y dietas personalizadas prescritas en bibliotecas domésticas, los pobres dependían de la caridad, los remedios populares y, con suerte, de la buena voluntad de las instituciones religiosas o de los gremios. Esta disparidad creó dos mundos médicos dentro de un mismo imperio, uno de mármol y ungüentos perfumados y otro de polvo, dolor e improvisación. La medicina romana, lejos de ser universal, era una putu-medicina de castas, una cartografía de privilegios corporales trazada en las venas mismas de la ciudad. En la cima de la pirámide estaban los patricios y senadores, cuya riqueza les aseguraba el acceso a los mejores médicos del imperio, frecuentemente griegos, eruditos y experimentados. Estos médicos eran empleados fijos dentro de las domus, tratados con respeto cuando eran útiles y con desprecio cuando fallaban. Disponían de instrumentos quirúrgicos refinados, vinos medicinales raros, hierbas importadas, y aplicaban diagnósticos basados en el equilibrio de los humores, ajustando la dieta, el sueño, el baño y hasta el estado de ánimo del paciente. La consulta podía durar horas, acompañada de lecturas filosóficas y debates sobre la naturaleza del alma. Algunos médicos mantenían salas específicas con armarios de medicinas, bibliotecas personales e incluso sirvientes entrenados para preparar fórmulas bajo demanda. Un peldaño más abajo, los caballeros y comerciantes acomodados acudían a médicos en clínicas urbanas, pequeñas unidades que funcionaban como consultorios multifuncionales. Allí se atendía por orden de llegada, con consultas pagadas en denarios, muchas veces en régimen de urgencia. Estos médicos tenían formaciones diversas. Algunos eran discípulos de Galeno, otros eran curanderos prácticos con experiencia militar o provenientes de escuelas de gladiadores. Los tratamientos eran más simples, pero aún basados en técnicas reconocidas: sangrías, purgas, pomadas y manipulaciones osteopáticas rudimentarias. En estos espacios, la atención médica empezaba a tomar una forma urbana, colectiva y adaptada al ritmo de la ciudad. Los plebeyos y trabajadores urbanos, en cambio, recurrían a soluciones comunitarias. Con frecuencia, la partera del barrio, el curandero de la esquina, el vendedor de hierbas del foro o el sacerdote del templo local se convertían en sus únicos puntos de referencia. La medicina se transmitía oralmente, basada en la experiencia, y estaba impregnada de rituales, oraciones y consejos heredados. El acceso a médicos formales era raro, no solo por falta de recursos, sino también por desconfianza y distancia cultural. El plebeyo no confiaba en el médico que hablaba griego o escribía tratados.
Confiaba en la mujer que había salvado a su abuela, en el hombre que sabía dónde encontrar Artemisia, en el vecino que conocía los baños para bajar la fiebre. La medicina popular era medicina de supervivencia, dura, instintiva, pero a menudo eficaz. El Estado romano, a pesar de su organización ejemplar, nunca creó un sistema de salud pública universal. Existían, no obstante, algunas excepciones notables. Médicos públicos, medici publici, eran contratados por ciertas ciudades y pagados con fondos municipales para atender a los más pobres. Eran pocos, sobrecargados y mal remunerados, pero su rol era vital. Vacunaban contra epidemias, realizaban pequeñas cirugías, recetaban remedios baratos. En tiempos de peste, sus servicios se volvían decisivos. También existían valetudinarias civiles, organizados por gremios, asociaciones de trabajadores y templos que ofrecían refugio y cuidado a miembros enfermos o accidentados, especialmente entre albañiles, marineros y artesanos. En el ámbito militar, como vimos anteriormente, el acceso a la salud estaba altamente organizado. Los soldados, incluso los de clases bajas, recibían una atención superior a la de muchos plebeyos civiles. Esto revela una verdad clave sobre la medicina romana. Era selectiva, pero no basada estrictamente en la riqueza individual. Respondía a la función del individuo para el Estado. El esclavo de un senador podía recibir mejor tratamiento que un plebeyo libre, si su cuerpo era considerado más valioso para la casa senatorial. Un gladiador de una escuela importante podía tener médicos disponibles, mientras un agricultor libre, en una aldea remota, moría sin haber visto jamás un bisturí. Las mujeres, por su parte, enfrentaban barreras aún mayores. Rara vez eran atendidas por médicos varones. Dependían casi exclusivamente de otras mujeres, parteras, madres, tías, vecinas experimentadas. Su salud ginecológica estaba rodeada de tabúes, y muchas veces sus dolores eran minimizados o interpretados como castigos divinos o desequilibrios emocionales. Solo las mujeres de élite accedían a tratamientos más sofisticados, generalmente fuera de la vista pública y siempre bajo la supervisión familiar. Las curanderas, que se atrevían a tratar hombres, especialmente si usaban fórmulas desconocidas, podían ser acusadas de brujería, un riesgo que aumentó exponencialmente con el ascenso del cristianismo. El contraste entre medicina pública y privada también era visible en los espacios urbanos. Los ricos tenían baños propios en casa. Los pobres, si podían, asistían a las termae públicas. Los ricos dormían en habitaciones aisladas y bien ventiladas. Los pobres se amontonaban en insulae húmedas, donde la enfermedad se propagaba como fuego. Los ricos tenían acceso a vinos medicinales aromatizados con canela oriental. Los pobres servían hojas de laurel y rezaban por un milagro. Incluso las lápidas reflejaban esta brecha. Mientras los ricos exaltaban las curas de médicos ilustres, los pobres agradecían a los dioses por sobrevivir o a la curandera que les salvó la vida con raíces y oraciones. Esa división entre medicina pública y privada no era solo práctica, era simbólica. Definía quién podía prolongar la vida y quién debía aceptarla como condena. Revelaba el valor del cuerpo en el mercado del imperio y anticipaba un modelo de exclusión que en muchos sentidos aún perdura hoy. Detrás de la precisión de los bisturíes, de las prescripciones de Galeno y de las fórmulas del Teriacum, había algo más en Roma, algo antiguo, instintivo, invisible, un conocimiento que no venía de los libros, sino de los susurros, que no se aprendía en academias, sino frente a hogueras encendidas en las encrucijadas. La medicina romana, aunque cada vez más influenciada por teorías filosóficas y observaciones empíricas, nunca se liberó de las sombras de la magia. Convivía, en tensión o armonía, con prácticas ancestrales basadas en encantamientos, objetos consagrados, palabras prohibidas y rituales misteriosos. Era una medicina paralela que no ignoraba a los dioses, pero tampoco confiaba solo en ellos. Una medicina del miedo y de la esperanza, donde la superstición era más que creencia. Era escudo, remedio y ritual. Los amuletos amas estaban por todas partes. Los niños romanos llevaban el bulla,
un pequeño colgante de metal o cuero en el cuello que servía para proteger contra el mal de ojo, la envidia y las enfermedades repentinas. Los adultos cargaban piedras grabadas con fórmulas mágicas, pequeños huesos envueltos en tela, dientes de animales, monedas específicas, fragmentos de coral, escarabajos egipcios o ojos de vidrio. Cada amuleto tenía una función: alejar fiebres, proteger el útero, fortalecer el corazón, repeler espíritus nocturnos. No se trataba de adornos decorativos, sino de talismanes medicinales, a menudo preparados con rituales específicos y activados por encantamientos susurrados una sola vez, al claro de luna o al amanecer. La creencia en el ojo malicioso, el fascinum, era tan fuerte que incluso los generales llevaban falos de bronce colgados en collares o fijados a sus carros. El símbolo fálico, lejos de ser obsceno, era considerado protector y purificador. Los romanos creían que el mal podía entrar por los ojos, por la boca o por palabras malditas, y por eso protegían el cuerpo con símbolos visibles e invisibles. Algunas casas tenían inscripciones en sus puertas que mezclaban oraciones a Esculapio con órdenes a entidades indeseadas. Fuera, enfermedad; vete, fiebre, ve, que el mal te abandone. Los remedios más eficaces, se creía, eran los que combinaban sustancia, gesto y palabra. Muchos médicos, incluso los más instruidos, convivían con estas prácticas, a veces tolerándolas, a veces participando activamente. Algunos prescribían remedios que debían tomarse a medianoche, con luna creciente, o enterraban un paño rojo bajo un roble tras aplicar una pomada. Otros recomendaban ingerir cenizas de pergaminos con salmos o fragmentos de tragedias griegas. Algunos evitaban nombrar la enfermedad, creyendo que nombrarla era invocarla. El propio Pasi Galeno, pese a su racionalismo, reconocía la fuerza del miedo, del deseo y de la fe en el proceso de curación. Sabía que el paciente que creía muchas veces estaba más cerca de sanar. Las curanderas eran las principales guardianas de la magia médica. Poseían el conocimiento de hierbas asociadas a planetas, de piedras que vibraban con intenciones, de baños purificadores y de sahumerios que limpiaban ambientes enfermos. Sabían cuándo recoger cada planta, nunca bajo luz solar directa, muchas veces al atardecer o bajo ciertas estrellas. Algunas recetas exigían silencio total durante su preparación. Otras requerían que el paciente no supiera que estaba siendo tratado. La fe ciega era a menudo parte del tratamiento, y ese poder convertía a estas mujeres en figuras ambiguas, veneradas en la necesidad, temidas y perseguidas cuando algo salía mal. La magia médica también usaba palabras. Existían encantamientos en latín, griego, arameo y egipcio. Muchos no tenían significado literal, pero su sonoridad y ritmo eran esenciales. Lo importante era el impacto místico de su pronunciación. Palabras como abracadabra, por ejemplo, de origen incierto, se escribían en triángulos invertidos sobre pergaminos colgados al cuello para curar fiebres. Otras se susurraban sobre el agua antes de beberla. El verbo era cura, el sonido, medicina. En momentos de epidemia, estas prácticas se intensificaban. Los mercados se llenaban de vendedores de amuletos milagrosos, los templos recibían sacrificios dobles y los enfermos se cubrían de símbolos. También surgían charlatanes, vendiendo soluciones falsas con discursos inspirados. Pero para el pueblo, la línea entre estafador y curandero era difusa, y muchas veces la fe curaba más que la fórmula. El cristianismo, al expandirse, trató de erradicar o absorber estas prácticas. Rechazó a los dioses antiguos, pero adoptó reliquias de santos, agua bendita, bendiciones, crucifijos y oraciones estandarizadas. La magia médica se transformó en sanación espiritual, y los amuletos dieron paso a medallas sagradas. En el fondo, el impulso era el mismo: proteger el cuerpo de lo invisible, buscar en lo sobrenatural aquello que la medicina no podía prometer, la certeza de la curación. La superstición en Roma no era ignorancia, era estrategia. Era el intento de controlar lo incontrolable, de nombrar el miedo
de envolver el dolor en capas de sentido. Y aunque los tratados eruditos pasaron a la historia como ciencia, es en la práctica mágica donde reside la experiencia de miles, quizá millones, de personas que durante siglos confiaron en aquello que podían tocar, ver y repetir. Un símbolo en el cuello, una palabra en los labios, una esperanza en la oscuridad. Ninguna ciencia sobrevive intacta al colapso de una civilización. Y cuando el mundo romano empezó a desmoronarse, no con un estruendo, sino con el lento crujir de sus estructuras, la medicina también vaciló. No solo los cuerpos se enfermaron con mayor frecuencia, sino que el propio conocimiento sobre los cuerpos comenzó a desaparecer. Lo que alguna vez fue un sistema sofisticado de práctica empírica, tradición escrita, infraestructura sanitaria y cosmología médica, fue, poco a poco, tragado por el caos político, la violencia continua y una nueva espiritualidad que veía al cuerpo no como un templo, sino como una prueba. La medicina romana, que alguna vez fue instrumento de gloria y orgullo cívico, entró en un largo proceso de borrado, dilución y olvido, un crepúsculo de 1000 hojas desafiladas, donde el bisturí cedió su lugar a la oración y el conocimiento fue reemplazado por el miedo. La decadencia comenzó de manera casi imperceptible. A partir del siglo III después de Cristo, Roma enfrentó crisis sucesivas, guerras civiles, inflación descontrolada, inestabilidad en las fronteras, brotes epidémicos y una creciente desconfianza en las instituciones tradicionales. Las escuelas de medicina, antes activas y reconocidas internacionalmente, comenzaron a sufrir la escasez de recursos, la huida de profesores y la destrucción de bibliotecas. Ciudades como Alejandría, Antioquía y Pérgamo, centros vitales del saber anatómico y farmacológico, vieron sus hospitales abandonados, sus tratados sin copiar, sus médicos dispersos o asesinados. Con el ascenso del cristianismo como religión oficial, la medicina pagana, especialmente la basada en dioses curativos, prácticas rituales y textos grecorromanos, fue vista con creciente sospecha. Los cultos a Esculapio fueron desactivados o convertidos en iglesias. Comadronas y curanderas fueron vigiladas y en algunos casos perseguidas. Incluso los grandes nombres de la medicina clásica, como Galeno e Hipócrates, comenzaron a ser leídos solo por un grupo restringido de monjes y estudiosos, muchas veces sin acceso completo a los textos originales. Los cuerpos dejaron de ser analizados como organismos naturales y pasaron a ser entendidos a la luz de la teología, la enfermedad como castigo divino, el dolor como purificación espiritual, la muerte como transición a otra vida. Con la caída de Roma, en el año 486 después de Cristo, Occidente se sumergió en un periodo de fragmentación política y cultural. Las ciudades se vaciaron, los acueductos dejaron de mantenerse, los baños públicos quedaron en ruinas, las cloacas se obstruyeron. La higiene urbana colapsó, los remedios se hicieron escasos, los instrumentos quirúrgicos se oxidaron, los médicos abandonaron sus funciones o se refugiaron en monasterios, y con ellos se fue la memoria precisa de las técnicas, la cauterización correcta, el lugar exacto para drenar un absceso, la dosis de un sedante, la manera de alinear una fractura. El saber se volvió superstición, el remedio, reliquia, el cuidado, milagro. En ausencia de médicos formales, surgieron figuras híbridas, monjes curanderos, que combinaban oración con recetas rudimentarias basadas en los pocos textos que aún circulaban, curanderos populares, que mezclaban paganismo con cristianismo primitivo, y mechiceras, que conservaban en el subsuelo cultural fragmentos del saber femenino borrado. Las ciudades, cada vez más vulnerables a las pestes, comenzaron a depender de ritos religiosos y promesas de salvación. La medicina dejó de ser un acto de racionalidad aplicada y pasó a ser un campo místico, o una memoria lejana de un tiempo en que los hombres podían mirar el cuerpo sin avergonzarse de él. Incluso el post-imperio bizantino, heredero del Oriente Romano, aunque conservó parte de la medicina clásica, no logró impedir la erosión general del sistema. Se copiaban tratados, pero parcialmente con errores en versiones abreviadas.
La enseñanza médica sobrevivía en Constantinopla, pero en declive progresivo, y en Occidente el saber fue definitivamente enterrado con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, el cierre de las escuelas de medicina paganas y el abandono de las prácticas de salud pública. La medicina que quedó era fragmentaria, dispersa, simbólica. Galeno se volvió una figura mítica, más citado que comprendido. Hipócrates se convirtió en una autoridad incuestionable, pero leído por muy pocos. Los manuales prácticos desaparecieron. La anatomía volvió a ser tabú. Las enfermedades se combatían con reliquias, ayunos y exorcismos. El saber empírico, que alguna vez nació en las arenas, los campos de batalla y los laboratorios de gladiadores, fue sepultado bajo los escombros de un mundo que ya no sabía cómo nombrar sus propios huesos. Y sin embargo, incluso en este escenario desolador, las semillas del conocimiento no murieron del todo. Guardadas en monasterios, protegidas por médicos árabes, copiadas por escribas, conservadas en pergaminos ocultos, algunas obras médicas sobrevivieron a la noche medieval. Durmieron durante siglos, pero no desaparecieron. Esperaban que el nuevo mundo despertara. Y cuando finalmente llegó el Renacimiento, Roma aún tenía algo que decir, pero durante mucho tiempo el bisturí estuvo ciego, el cuerpo ausente y la cura olvidada. A pesar de que Roma había caído, sus palabras siguieron susurrando a través de los siglos. Lo que un día se estudió en los foros, se practicó en los campos de batalla, se escribió a la luz de las velas en tratados de pergamino y se susurró en conjuros populares, no se perdió por completo. Durmió. Durmió en monasterios, en manuscritos ocultos, en copias árabes, en los despojos de bibliotecas saqueadas, en huesos preservados en silencio. Pero durmió con la firmeza de quien algún día regresaría. Y cuando la Edad Media comenzó a fragmentarse, la luz del mundo antiguo comenzó a emerger nuevamente por las grietas de la historia. No era solo el renacimiento del arte y las letras, era el renacimiento del cuerpo, y con él el renacimiento de la medicina romana. Durante los siglos más oscuros de Occidente, fueron los médicos y filósofos árabes los grandes guardianes del saber romano. En Bagdad, Córdoba, Damasco y El Cairo, nombres como Avicena, Races, Al-Sahrawi y Averroes no solo tradujeron los textos de Galeno e Hipócrates, los comentaron, los criticaron, los ampliaron. El canon de Avicena se convirtió en la práctica en una síntesis del pensamiento médico grecorromano desde una óptica islámica. La medicina árabe no veía conflicto entre fe y razón, entre espiritualidad y observación clínica. Los hospitales islámicos, o bimaristanes, ya en el siglo IX, eran estructuras con camas, salas separadas, espacios de enseñanza, farmacias internas y médicos especializados. Este modelo, inspirado en parte por los antiguos valetudinaria romanos, fue llevado a Europa a través de las cruzadas, el comercio y las escuelas de Sicilia y la península ibérica. En los siglos XII y XIII comenzaron a surgir las primeras universidades médicas europeas: Salerno, Bolonia, Montpellier, París. En sus planes de estudio, los textos médicos romanos, especialmente los de Galeno, volvieron a leerse con reverencia, pero ahora en latín medieval, mezclados con enseñanzas árabes y comentarios cristianos. Era una medicina aún teórica, muy vinculada a la escolástica, pero que comenzaba a redescubrir el valor de la práctica, de la disección, de la anatomía real. La Iglesia, que durante siglos había prohibido la disección humana, comenzó lentamente a permitir el estudio del cuerpo muerto, todavía rodeado de rituales, temores y supervisión eclesiástica, pero ahora accesible al bisturí y al ojo. El verdadero punto de inflexión llegó con el siglo XV y el Renacimiento, especialmente en ciudades como Florencia, Venecia, Padua y Roma. El redescubrimiento del mundo antiguo no fue solo estético o literario, fue profundamente anatómico. Andreas Vesalio, médico flamenco formado en Padua, rompió con 13 siglos de autoridad galénica al disecar cuerpos humanos y descubrir que Galeno, aunque brillante, había cometido errores graves por confiar solo en disecciones animales.
En 1543 publicó De Humani Corporis Fabrica, una obra maestra de la anatomía, ilustrada con precisión y belleza, donde el cuerpo humano se presentaba como obra de arte y objeto de estudio científico. Fue el renacimiento del bisturí, de la carne, del esqueleto, y detrás de cada hoja, la sombra de Roma. En ese periodo, los tratados médicos romanos comenzaron a circular nuevamente con renovado aliento. Las imprentas publicaron ediciones bilingües de Galeno, Celio Aureliano y Oribacio. Los médicos renacentistas ya no querían repetir fórmulas, querían comprender. Y para eso volvieron a las fuentes. La medicina romana empezó a verse no solo como un legado, sino como un punto de partida. Roma había mostrado el camino de la racionalidad, la experimentación y la sistematización, y aunque sus prácticas estaban superadas, sus métodos, la observación, la comparación, la teorización, estaban más vivos que nunca. La influencia romana también se reflejaba en la organización de los hospitales renacentistas. Ciudades como Florencia, Milán y Nápoles invirtieron en hospitales laicos, con arquitectura inspirada en los espacios públicos romanos, patios centrales, columnatas, fuentes internas, luz natural. El cuerpo, ahora comprendido como expresión de Dios y objeto de conocimiento, era recibido con dignidad. La medicina dejaba de ser solo caridad, volvía a ser ciencia, y Roma, con sus ecos antiguos, guiaba los pasos de este nuevo mundo con manos invisibles. Más aún, la medicina romana influyó en la ética médica renacentista. El ideal del médico virtuoso, sabio, humanista, capaz de transitar entre la ciencia, la filosofía y la compasión, era una herencia directa de la imagen forjada por Galeno y sus discípulos. El juramento hipocrático volvió a ser recitado. El concepto de salud como armonía, aunque ahora reinterpretado por la fisiología moderna, llevaba en sí el ADN cultural romano. Incluso el vocabulario médico en latín persistía. Medicus, remedium, cura, diagnosis, terapia, anatomia. La lengua del imperio caído seguía viva en las salas de disección y las bibliotecas universitarias. Así, el legado de la medicina romana no fue solo un conjunto de técnicas preservadas, fue una cultura del cuidado, una manera de pensar el cuerpo, la enfermedad y la curación. Incluso siglos después de su caída, Roma seguía curando, enseñando, inspirando. Y al final de esta larga travesía, de la República al Imperio, de la caída al Renacimiento, la medicina romana probó lo que tal vez más deseaba desde el principio, no solo curar el cuerpo, sino permanecer eterna en la memoria del mundo.